Bueno, pues el día de hoy tenemos a empezar el capítulo 12 de 1 Corintios, que yo le he llamado, porque es el tema, los dones espirituales. Que por cierto, este tema Pablo lo cubre en los 3 capítulos, en el 12, en el 13 y en el 14. Todo el tema central de estos 3 capítulos son los dones espirituales. Y aborda Pablo este tema porque entre los corintios este tema también era controversial y también era el origen de desavenencias entre ellos. Y una vez más el apóstol recurre a la enseñanza como método de corrección. O sea, el saber de la palabra de Dios, el conocer, el aumentar nuestro conocimiento de la palabra de Dios, nos ayuda a sacarnos de errores. Y por eso, así como lo hizo en los capítulos anteriores cuando los amonesta contra la idolatría y la inmoralidad sexual y la impaciencia que trae desánimo, y les dice, no quiero, hermanos, que ignoréis, o sea, la ignorancia, pues es precisamente falta de conocimiento. Pablo pone énfasis en la necesidad del conocimiento, señalando que muchos problemas los genera la ignorancia. Como el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 22:29, erráis ignorando las Escrituras. Entonces, nosotros debemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para librarnos de errores, formas de pensar que tenemos, que adquirimos desde nuestros orígenes, en nuestro hogar, con nuestros padres, y que seguimos a veces actuando y pensando de esa misma manera. Pero la palabra de Dios nos saca del error. Yo recuerdo muy bien a una pareja con la cual al empezar a compartir estudios, entramos en el terreno de la disciplina de los hijos. Y entonces cuando él supo que la escritura decía que corrigiéramos a nuestros hijos con vara, entonces él se asombró porque dijo, no, yo siempre he pensado, y en mi casa así fue, que no se debe de disciplinar a los hijos así. Entonces, bueno, pues con razón, tanto él como algunos de sus hermanos, pues habían ido en el error y habían caído en vicios y habían caído, pues nunca habían tenido disciplina. Pero entonces él entendió que estaba equivocado, tomó la enseñanza de la palabra de Dios para aplicarla, entonces él sí, a sus propios hijos. En el capítulo 11, versículo 3, el apóstol Pablo trató otro problema de orden y autoridad en la iglesia, en el momento de orar y profetizar hombres o mujeres. Y les dice, pero quiero que sepáis, otra vez, énfasis en el conocimiento. Y en este capítulo, una vez más, comienza diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y aquí debemos hacernos nosotros una pregunta. ¿Ignoramos nosotros acerca de los dones espirituales? Bueno, de alguna manera el hecho de que ustedes expusieron sus preguntas, pues nos muestra que sí, que necesitamos saber acerca de los dones espirituales, tener una posición correcta de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Anteriormente el apóstol Pablo les dijo que el conocimiento envanece, pero eso no significa que el conocimiento no sea necesario. Sí existe un peligro de que una persona a medida que adquiere conocimiento se sienta superior a los demás y caiga en el envanecimiento. Pero eso no quiere decir que está mal tener conocimiento. Está mal esa actitud, pero el conocimiento es necesario. Y por eso ahora empieza diciendo de nuevo que él no quiere que ellos tengan falta de conocimiento en relación con los dones espirituales. Por eso, aunque él dice el conocimiento envanece, en el capítulo 8, versículo 2, ya lo vimos, él dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. O sea, si alguno cree que ya tiene suficiente conocimiento, pues fíjese que no, que todavía le falta conocimiento, que lo que sabe ahorita puede incrementarse y puede mejorar y puede inclusive cambiar y de pronto darnos cuenta lo que yo creía que sabía,
pues estaba yo equivocado. Si alguno cree que sabe algo, pues aún no lo sabe como debe saberlo. Entonces, aunque se tenga conocimiento, siempre es importante mejorarlo. Así el apóstol afirma la importancia del conocimiento. Y eso mismo es lo que dice Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, le dice Dios al pueblo de Israel a través del profeta Oseas, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, fíjense el valor que Dios le da y la importancia que Dios le da al conocimiento. La falta de conocimiento trae destrucción y es una ofensa a Dios. Desechar el conocimiento, o sea, a mí no me interesa saber más de la Biblia, ya lo que yo sé es suficiente. No tenemos que decirlo así, pero si no abrimos la Biblia para estudiarla, si no abrimos la Biblia para memorizarla, si no abrimos la Biblia para leerla, estamos desechando el conocimiento. Hay personas, fíjense, que hace mucho se reunían en la congregación y que se apartaron del Señor y que ahora han regresado al Señor y que se están reuniendo de nuevo. Y reconocen su error, reconocen su falta y se acercan con ellos para compartirles de la palabra y resulta que tienen ellos muchos estudios que recibieron en aquel tiempo. Si no, yo tengo muchos estudios. Bueno, pues entonces si tienes muchos estudios, sácalos, repásalos, ve si los entiendes completamente o hay algo que no entiendes y que te genera preguntas y entonces acércate con alguien que te puede ayudar. Alguien que tú sabes que conoce la palabra de Dios, que su vida es congruente con lo que enseña la palabra de Dios y por eso tú le tienes confianza. Entonces acércate con él para que te dedique un tiempo para revisar esos estudios, desempolvarlos, traerlos y tenerlos presentes y preparados para ayudar a otros. Porque se trata no solamente de llevar a las personas al conocimiento de Jesucristo, se trata también de fundamentarlos en la palabra de Dios. Yo le doy mucho valor al trabajo que Emilio Anderud hizo con nosotros, porque no nos dejó así a que, bueno, ya nos predicaron el Evangelio, recibimos a Cristo y ahora sí que nos entendamos como podamos, sino que Él nos tomó y nos dedicó tiempo y nos enseñó la palabra de Dios. Y ese tiempo que Él nos dedicó, nos fundamentó. Puso un fundamento, puso una base sólida que nos ha permitido a través de los años no desviarnos con las diferentes opiniones que giran y que surgen en nuestro alrededor. Movimientos diferentes van y vienen y son populares en un determinado momento y atraen a mucha gente y sin embargo no han movido de la posición a los que estudiamos la palabra de Dios en aquel tiempo y fuimos fundamentados. Entonces, por ejemplo, los corintios mismos en su experiencia como paganos eran testigos de las consecuencias de la falta de conocimiento, del conocimiento de la verdad. Esa falta de conocimiento o apego a la verdad, porque a lo mejor algunos de ellos habían oído la verdad, pero no les había interesado, entonces no se habían apegado a la verdad en su comportamiento. Y eso permitió que fueran extraviados y arrastrados al error. Y es lo que Pablo les dice en el versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, bueno, seguían siendo gentiles, no cambiaron de raza, ¿no? Es como si sabíamos que cuando eran ustedes mexicanos, pues seguimos siendo mexicanos después de recibir a Cristo. Pero es una manera de decir cuando ustedes eran paganos, porque los gentiles tenían esa característica. Los que conocían a Dios y tenían la revelación de Dios eran los judíos, pero todos los demás pueblos gentiles eran paganos y adoraban ídolos. Pues cuando ustedes eran gentiles, es sinónimo de decir, cuando ustedes eran paganos, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Se os llevaba, o sea, ¿cuándo puedes llevar a una persona por un lugar por donde si supiera para dónde va, si tuviera conocimiento, a lo mejor no querría ir, no estaría dispuesto, no, yo no voy contigo para allá. Pero ellos no tenían conocimiento. Entonces, en su ignorancia, pues eran arrastrados
al error. Y ahora como cristianos era muy importante que no les pasara lo mismo, porque aún en el cristianismo, ya siendo cristianos, pues hay quienes predican errores y hay quienes se reúnen alrededor de una doctrina que es incorrecta. Y entonces podemos ser arrastrados si no tenemos conocimiento. Y a ellos les faltaba conocimiento en cuanto a los dones espirituales. Por tanto, dice el versículo 3, os hago saber, o sea, aquí empieza a darles conocimiento, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o llama maldito a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que había personas que decían que Jesús era maldito. ¿Quiénes podrían haber dicho eso? ¿Quiénes decían eso? Bueno, eran probablemente judíos que no habían recibido a Jesús como el Mesías que ellos esperaban, lo habían rechazado, lo habían crucificado, y entonces cuando veían que los gentiles se convertían a Cristo, él decía, ustedes están siguiendo a una persona que es maldita. ¿Sí? ¿En qué se basaban para decir eso? ¿Tenían alguna base? Bueno, dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 33, maldito por Dios es el colgado. Y Jesús había sido colgado en una cruz, había sido levantado en una cruz. ¿Y era correcto lo que ellos decían? No, no era correcto. No se puede maldecir a Jesús y decir que estás hablando por la guía del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Jesús es el Señor. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, dice el apóstol Pablo, si no es también por el Espíritu Santo. Los judíos no convertidos o personas que bajo cierto éxtasis, porque ahí seguían los cultos paganos en Corinto funcionando, y entonces algunos de estos hombres que caían en éxtasis en un momento dado y decían ser guiados por el Espíritu de Dios y llamaban maldito a Jesús. Ciertamente el apóstol Pablo dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pablo está apoyándose en Deuteronomio 21, 23. Sin embargo, fíjense, hay algo que es muy importante. ¿Quién es el que es maldito? El que es colgado en un madero. Jesús fue levantado en el madero por amor a nosotros. Nosotros estábamos maldecidos por la ley, por haberla quebrantado. Él tomó la maldición nuestra sobre sí mismo y fue maldito en la cruz por nosotros. Pero Jesús no se quedó en la cruz, eso es muy importante. El sacrificio de Jesucristo no termina en la cruz. En la cruz es el inicio de su sacrificio, pero 3 días y 3 noches después el Señor Jesucristo resucita. Y entonces después de resucitar, y lo resucita Dios, lo cual quiere decir que lo acepta. Deuteronomio decía que era maldito de Dios el colgado. Entonces ya Jesús no era maldito, puesto que Dios lo resucita. Y entonces el sacrificio de Jesucristo en la cruz, la resurrección y después la ascensión a la diestra del Padre es el sacrificio completo. No es nada más la crucifixión. Cristo es maldito, no, fue maldito por nosotros, pero ya no lo es. ¿Qué es ahora? Dice Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ya no es maldito. Por eso nadie que hable por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, puede llamar maldito a Jesús. Lo llama mi Señor. Sabe y lo acepta como el Cristo, porque a eso fue elevado por el mismo Padre. Y ya en relación con los dones espirituales, esto es importante porque quiere decir que era importante que ellos supieran esta base. Nadie que llame maldito a Jesús habla por medio del Espíritu. Y nadie puede llamarlo Señor si no es por medio del Espíritu. Entonces ya ahí tenemos 2 normas que los corintios estaban aprendiendo para determinar si una persona hablaba guiado por el Espíritu Santo o no hablaba guiado por el Espíritu Santo.
Y en relación con los dones espirituales, después de darles estas dos reglas, dice, es importante que sepan que hay diversidad de dones, dice el versículo 4, pero el espíritu es el mismo. Los dones espirituales, ¿qué eran? Eran capacidades espirituales dadas de manera milagrosa a un creyente en la etapa inicial de la iglesia. Y aquí me quiero detener para decir, voy a presentarles una posición que yo creo es correcta a la luz de los textos. Y fíjense que al estar analizando el pasaje y preparándome para compartir con ustedes, tuve muy claro algo que siempre lo he pensado, pero que hoy tal vez fue más claro para mí. Solo podemos afirmar lo que claramente dice la palabra de Dios, nada más. Hay ciertas cosas que no las dice y que nosotros podemos suponer, o como algunos dicen, podemos inferir que hay ese silencio, eso que no se dice, se puede llenar con una idea que nosotros tenemos que nos parece lógica, nos parece que acomoda, pero nos damos cuenta que de pronto otro infiere una cosa diferente, que también tiene cierta lógica, pero ninguna de estas dos inferencias son la palabra de Dios. Ninguna. No podemos afirmar eso cuando lo estamos infiriendo. Solo podemos afirmar lo que dice el texto. ¿Cómo puedo entonces llegar a tener claridad en un versículo que es un tanto difícil de entender? La manera lícita de hacerlo es que otro versículo de la Biblia arroje luz sobre este, porque hablen del mismo tema. Esa es una cosa muy importante, porque no puedo tomar cualquier versículo porque tiene una palabra semejante a la de este versículo y decir, esto significa esto otro. Primero tengo que saber que este versículo toca el mismo tema que este. Si no, no puedo compararlos. Y cuando me doy cuenta que tocan el mismo tema, entonces me doy cuenta que este tiene una información que este no tiene y que juntando las dos informaciones tengo la información completa. Y entonces sí puedo decir, esto es así. Lo vemos en los evangelios. ¿Por qué 4 evangelios? Porque evidentemente cada evangelista tenía una visión diferente de las cosas. Eso es muy normal. Si ustedes están presentes, aprovechando, el testimonio de Ricardo, si tomamos a varios testigos que vieron lo que sucedió y le preguntamos a uno, a lo mejor dirá, oye, es que la señora de manera muy imprudente se bajó, ¿verdad? Pero otro que no vio a la señora dice, no, es que él venía volteando para otra parte, yo lo vi cuando venía manejando. Son 2 testigos que están. ¿Cuál es la verdad de esos 2? Bueno, son momentos diferentes. Tal vez los 2 están diciendo la verdad, pero cuando él vio a la persona que manejaba volteando por la otra parte, no es el momento exacto en que esta persona se bajó de la banqueta. Cuando se bajó, la persona lo pudo ver, pero fue tan rápido, tan intempestivo que lo golpeó. Yo puedo entender eso. Creo que alguna vez les platiqué, yo debería usar lentes desde que estaba en la universidad, pero no me gustaba usar lentes. Y entonces en la noche, pues ahí estoy viendo los camiones a ver si era el mío, y ya cuando sí es el mío, ya se había pasado. ¿Sí? Entonces me gradué unos lentes, pero no los usaba. Y una noche en Monterrey iba yo manejando y estaba lloviendo, y entonces estaba cayendo lluvia, no estaba lloviendo. ¿Sí? Porque la verdad es que pues no traía los lentes. Pero entonces se atraviesa un perro, no lo veo, lo atropello, lo siento como rueda por abajo de la camioneta y sentí horrible. Y entonces pensé, ¿qué tal si ha sido una persona? Y de ahí en adelante, 4 ojos para siempre. Que no importa, pero yo no quiero tener un accidente así. Entonces sí, es una situación se siente uno muy mal. ¿Verdad? Gracias a Dios que en este caso no pasó a mayores, ¿verdad? Pero bueno, entonces es muy importante que nosotros tengamos claridad en cuanto a lo que enseña la palabra de Dios y sobre todo a seguir una regla, que es lo que yo estoy tratando de decirles. No va, y ya lo vimos el otro día en el texto, no vaya el hombre más allá de lo que está escrito. Lo que está escrito no tiene vuelta de hoja. Las inferencias pueden ser
dignas de escucharse, pero no son la palabra de Dios. Entonces, sí hay diversidad, dice, de dones espirituales. ¿Y qué son estos? Pues son manifestaciones milagrosas que Dios le da a un creyente y que lo hizo en la etapa inicial de la iglesia. Eso es lo que yo creo, después de comparar textos, que estos dones sirvieron en la etapa inicial de la iglesia. Eran variados, pero la fuente de todos era la misma, era el Espíritu Santo. Dice el versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Un ministerio es el área en la que se ejerce aquel don, aquella capacidad espiritual, con la cual el Espíritu Santo equipaba a un creyente. Y hay diversidad de ministerios, es decir, hay diversidad de áreas en donde esos dones se pueden utilizar. Por lo tanto, hay diversidad de ministerios, pero siempre, y es el énfasis, para servir al Señor Jesucristo. Siempre para servir al Señor Jesucristo. Por eso dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo, dice, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Los ministerios se llevan a cabo para servir al Señor. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. Entonces, los dones, la misma Escritura lo está mostrando, son guiados a que es el Espíritu Santo el que los da. Los ministerios son para servir al Señor Jesucristo. Un ejemplo de diversidad de ministerios es, por ejemplo, una persona tenía en aquel tiempo, hablando de don como una manifestación milagrosa en una persona, de pronto tenía el don del evangelismo, de predicar el evangelio, pero escogía predicarlo a los niños. Eso es un ministerio, el ministerio entre los niños, ¿sí? Para servir al Señor Jesucristo. Otro que no tiene esa manera de que se necesita para tratar a los niños, pues decidía predicar el evangelio, tenía el don también, pero a los adultos. Eso es otro ministerio. Y otra predica el evangelio, pero a las mujeres, es otro ministerio. Y otro decide ir a predicar el evangelio a las cárceles, es otro ministerio. Son ministerios diferentes, áreas en las cuales se aplicaba el don, ¿sí? Y eso para servir al Señor. Y luego dice el versículo 6, y hay diversidad de operaciones. ¿Sí? También existen diversidad de operaciones. ¿Qué son las operaciones? Son los resultados que vienen de la aplicación de un don en un ministerio. Y trae esto diferentes resultados. Dice, los dones los da el Espíritu Santo. Los ejerces en un determinado ministerio para servir al Señor Jesucristo y obtienes resultados provechosos que son logrados ¿por quién? Por Dios. Fíjense cómo está aquí inmersa la Trinidad. Los dones los da el Espíritu Santo, los ministerios son para servir al Señor Jesucristo y las operaciones, o sea, que son los resultados, los da Dios. Es Dios el que los hace. Tú predicas el Evangelio y la persona recibe a Cristo. Todo lo que hiciste fue comunicar el evangelio. El trabajo en el corazón que lo quebrantó y que lo condujo al arrepentimiento y a entregarse a Cristo, ese es un trabajo de Dios. ¿Sí? Es Él el que, eso es una operación que Dios hace. Tú oras por una persona, y ahora me estoy trasladando aquí a nuestra época. Nosotros oramos por una persona, seguimos las instrucciones de Dios, lo ungimos con aceite, oramos por él y Dios le sana. ¿Nosotros le sanamos? No. La operación de darle sanidad la hizo Dios. Entonces yo espero que con esto ahora podamos entender claramente qué son los dones, los ministerios y las operaciones. Y cómo están dirigidos en el pasaje, relacionados con el Espíritu Santo los dones, con Jesús los ministerios, con Dios las operaciones. Pero dice el versículo 7. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pablo es muy claro y directo aquí. Los dones espirituales no fueron dados para el lucimiento personal. Tampoco fueron dados para mostrar un grado de superioridad sobre los demás creyentes, sino para provecho de la iglesia. Cuando se usan, por ejemplo, en el ministerio de la enseñanza,
es para beneficio de la iglesia, para que la iglesia crezca espiritualmente. Cuando se usan para predicar el evangelio a los incrédulos, el propósito, el provecho, es que los incrédulos se conviertan a Cristo. Entonces, depende en qué área tú ejerces ese don, entonces viene un determinado provecho. Pero siempre la manifestación, la operación de los dones, el ponerlos a trabajar, es para lograr un provecho, no para lucimiento personal. Por eso tenemos que rechazar a todos esos que hacen una propaganda y que hacen toda una reunión porque viene fulano de tal que tiene el don de sanidad, ¿sí? Y entonces la gente va porque pues la gente quiere ser sanado. ¿Jesús alguna vez se anunció como un sanador? ¿Alguna vez Jesús invitó a la gente, vengan porque los voy a sanar? Él sanó como una acción misericordiosa del momento. Y fíjense que cuando uno analiza los momentos en que se operaron milagros, por ejemplo, de sanidad, siempre vemos que había un propósito. Por ejemplo, cuando en la puerta del templo, la hermosa, Pedro y Juan le dan a aquel hombre la capacidad de caminar, aquel hombre que lo ponían ahí para pedir limosna porque no podía caminar, y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Bueno, ese milagro sirvió para que una gran multitud se reuniera y entonces Pedro les predicara el evangelio. Si el propósito no era propiamente la sanidad fue un beneficio para este hombre, pero el mayor beneficio fue precisamente el que la gente escuchara el evangelio. O sea, no hay una muestra en la escritura que diga a esta persona se le dio el don de sanidad, por ejemplo, para que fuera por los hospitales sanando gente, ¿no? Pues no, porque ese no era el propósito. Aunque tuviera el don de sanidad la persona, el propósito, lo vemos cuando analizamos las veces que se utilizó, era para realizar un milagro, número uno, que autenticara la procedencia del evangelio. Los milagros autenticaban la procedencia del evangelio. Acuérdense cuando le dijeron a Jesús, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Entonces fíjense cómo lo que Jesús hacía, los milagros que él realizaba, servían para que la gente dijera, sí, este es verdaderamente el Cristo. Cuando Juan el Bautista mandó preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué dijo Jesús? Díganle a Juan lo que ven. Díganle que los sordos oyen, los ciegos ven, y a los pobres es anunciado el evangelio. Estos milagros demostraban que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque era lo que estaba profetizado. Entonces, Dios siempre tiene un propósito, lo decíamos al principio, en él no hay despropósito alguno, pero nunca es el lucimiento de una persona. No es el propósito que una persona tenga fama de algo o que sientan los demás que él es superior a todos los demás. El propósito de Dios es traer provecho. Provecho a la iglesia y provecho al mundo predicándoles el evangelio. Que redunde en un provecho para la iglesia, nada más que cuando es enseñanza a la iglesia, el provecho consiste en crecimiento espiritual de la iglesia. Cuando predicas el evangelio a los incrédulos y se convierten a Cristo, el Espíritu Santo los incluye en la iglesia y entonces es provecho para la iglesia que crece numéricamente. Si la iglesia puede crecer en dos sentidos, numéricamente y espiritualmente. Aquí nos falta mucho crecer numéricamente. De una manera natural, como hoy se dice en las redes sociales, ¿no? Con un crecimiento orgánico, ¿no? Yo entiendo que un crecimiento orgánico es un crecimiento natural, que se da por naturaleza del interés que despierta aquello, y no porque se recurra a ciertos subterfugios o trampas para atraer gente. Porque de pronto hay personas que te venden suscriptores, ¿sabían eso? O sea, por tanto dinero yo te pongo tantos suscriptores. Entonces la gente al ver cuántos suscriptores tienes dice, oye, este es muy bueno porque mira todos los suscriptores que tiene. Entonces viene un crecimiento que no es orgánico. Nosotros queremos en nuestra iglesia un crecimiento orgánico, es decir, natural, no forzado, no porque decimos el próximo domingo tortas gratis para todos los que vengan, ¿sí? Todos los que vengan temprano, 2 tortas. No. Entonces, pero hay quienes lo hacen.
Sí hay quienes hacen eso. Y entonces tienen un crecimiento que no es orgánico, es un crecimiento ficticio producido por aquellas cosas que ellos hacen. El evangelio es valioso por sí mismo. No necesita que le agreguemos nosotros nada, que le pongamos florecitas para que se vea bonito y la gente lo... El evangelio tiene su valor en sí mismo. No necesita ningún tipo de adorno. Ahora, dentro de la diversidad de dones, tenemos, por ejemplo, dice el versículo 8, el apóstol Pablo, uno que se llama palabra de sabiduría y otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Los dos dones son otorgados por el mismo Espíritu. Hoy los creyentes obtenemos el conocimiento por la lectura de la palabra de Dios, su memorización, estudio, meditación y enseñanza a través de aquellas personas que han sido dadas como dones a la iglesia. Estamos hablando de los dones espirituales, pero hay dones, hay personas que son dones para la iglesia. Por ejemplo, un pastor maestro, un evangelista, un apóstol, un profeta, ellos son dones o personas dones para la iglesia. Estas personas dones, pues van a tener ciertas capacidades para ejercer aquella función para la cual fueron colocados en el cuerpo. Pero en aquellos tiempos, la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia la palabra de ciencia no venía por el estudio, porque acuérdense que lo vamos a ver ahorita más adelante en otra parte del pasaje, pero ellos contaban solo con las escrituras del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba todavía escrito, ¿sí? Y entonces, y aún en el periodo inicial de la iglesia se empezó a escribir el Nuevo Testamento, pero todavía no estaba terminado. Entonces, el conocimiento que ellos podían tener era un conocimiento limitado a lo que el Antiguo Testamento tenía escrito. Pero aún ahora nosotros nos damos cuenta que hay muchas partes del Antiguo Testamento que no las entenderíamos si no existiera el Nuevo, porque el Nuevo es el cumplimiento del Antiguo. El Antiguo no quiere decir que, ya no sirve, es antiguo. No, es una revelación que se dio antes, pero la revelación de Dios es progresiva, va en aumento. Entonces nosotros tenemos la revelación completa, cerrada ya. No todo el conocimiento completo, ese lo tiene Dios. Y nadie puede tener todo ese conocimiento. Tenemos todo el conocimiento que Dios ha querido revelarnos y que está en su palabra. Escrito antes en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo, y los dos juntos nos dan el conocimiento completo. Entonces, la gente no podía tener conocimiento por medio del estudio, porque no había algo que estudiar. Entonces recibía el conocimiento de una manera milagrosa. De pronto había una necesidad y el Espíritu Santo le revelaba a esa persona cuál era la verdad que se aplicaba en ese caso. Pero una cosa es saber cuál es la verdad y otra cosa es tener sabiduría para aplicarla. Son dos cosas diferentes. Es como si tú tienes un problema en tu casa, problema de una fuga de agua, y llega una persona y te pregunta, ¿tienes una llave Stilson? Y tú dices, sí, claro. ¿La sabes usar? No. La compré porque me dijeron que era muy buena y muy útil, pero no la sé usar. Mira, préstamela, yo la sé usar. O sea, él tiene la herramienta, que sería tipo del conocimiento, y el otro tiene la sabiduría para utilizar esa herramienta. La sabiduría nos permite utilizar el conocimiento bíblico de una manera lógica, de una manera ética, de una manera prudente también. Porque podemos tener conocimiento y manejarlo imprudentemente y en lugar de traer provecho, pues resulta que traemos perjuicio. Entonces, la palabra de ciencia era tener un conocimiento que la persona no tenía por estudio, sino por una manifestación milagrosa en él. Tener palabra de sabiduría era un conocimiento de cómo aplicar aquella verdad, un conocimiento o una sabiduría que no se adquiría por la experiencia o por la madurez. Hoy nosotros vamos recibiendo, por ejemplo, tú ganas a una persona para Cristo y le empiezas a enseñar, le estás dando conocimiento. Pero esa persona
tú no le puedes dar sabiduría. Pero a medida que esa persona va aplicando la palabra de Dios, va teniendo experiencias, va teniendo tropiezos, va teniendo problemas, se cae y se levanta, todo eso le va dando sabiduría. Entonces llega un momento, por eso se supone que debemos oír a las personas mayores, porque si no les pasó la vida de Oquis, deben tener sabiduría. Deben de tener cierto, no nada más conocimiento, sino sabiduría que da la experiencia, que en este caso no era el caso, no era que ellos tuvieran sabiduría por experiencia y madurez, era sabiduría dada por el Espíritu Santo de manera milagrosa. Precisamente los dones hombre son dados a la iglesia, que es otra cosa diferente a los dones espirituales, se mencionan en Efesios 4, 8 al 11, donde hablando del Señor Jesucristo dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto no habla de los dones espirituales, porque ya vimos que los dones espirituales los da el Espíritu Santo. Esto dice, ¿cuáles son esos dones? Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que ya dijimos puede ser espiritual y puede ser numérica. La edificación del cuerpo de Cristo es la edificación de la iglesia. Entonces, en el inicio de la iglesia, solo se contaba, decíamos, con las escrituras, y entonces el conocimiento lo recibían de manera milagrosa y también la forma de aplicarlo, palabra de sabiduría, de manera milagrosa. Versículo 9. A otro le es dada fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. El don de sanidad era la capacidad de sanar residiendo en un creyente. Sanidad hecha por Dios a través del don puesto en acción. Dios hacía la operación de sanar. Hoy Dios sigue sanando. Dios no ha perdido su capacidad de sanar, pero lo hace como respuesta a la oración si es su voluntad hacerlo. O sea, si en aquel tiempo el medio era utilizar a una persona a la que se le había dado el don de sanidad, hoy el medio es la oración. Oramos y le pedimos al Señor. Entonces, aquí vale la pena pensar, los que tenían el don, por ejemplo, de sanidad, ¿lo ejercían a su arbitrio? Es decir, ellos iban, quiero sanar a este, está sano ya, así como magos, ¿no? No era así. Era bajo la guía del Espíritu Santo. Era bajo la guía del Señor. Ellos sanaban a aquel que en un momento dado el Señor les guiaba a que lo sanaran. Jesús mismo, acuérdense que cuando Él sanó a algunas personas, les dijo que no dijeran que habían sido sanados por Él. ¿Por qué? Porque Él no quería fama de sanador. Él había sanado en una acción de misericordia y gracia para con aquella persona, pero no era su ministerio sanar las enfermedades de la gente. Él vino para salvar lo que se había perdido. Entonces, si el mismo Señor Jesús no quería fama de sanador, ¿sí? Y tampoco podía Él sanar a su arbitrio, porque cuando Él, por ejemplo, resucitó a Lázaro, ¿qué hizo? Primero oró. Primero le pidió a Dios la resurrección de Lázaro. ¿Cómo sabemos esto? Porque Él mismo lo dice. Él mismo dice, Señor, te doy gracias por haberme oído, que yo sé que tú siempre me oyes. ¿Qué quiere decir? Que primero oró y pidió y luego Dios le contestó. O sea, Dios, aún Jesús se sujetaba a la voluntad de Dios, a lo que Dios quisiera hacer por medio de Él. Entonces, los dones no los manejaban las personas como ellos querían. Los dones, sin embargo, sí llegó un momento en que cesaron. Llegó un momento en que ya no se manifestaron. Alguien lo ha comparado, por ejemplo, como cuando tú tienes una escritura de una propiedad y entonces tú quieres que esa escritura tenga validez y que esté autenticada de que es correcta, que es legítima y todo, por un notario público. Entonces lo llevas con un notario público, él checa todo, entonces concluye que es legítima, la sella, y una vez sellada como auténtica, no necesita volver a ser autenticada, solamente una vez. El Evangelio quedó autenticado con los milagros realizados por Jesús y por los apóstoles
durante el inicio de la iglesia. Una vez que fue autenticado, hoy no necesitamos que haya milagros para que la gente sepa que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo proviene de Dios. Hoy no lo necesitamos. Ya el evangelio está autenticado a través de todas aquellas cosas que sucedieron durante la iglesia primitiva. Entonces, los dones, acuérdense, eran dones entregados para suplir una necesidad, pero manejados bajo la voluntad de Dios. El que tenía el don, de pronto no podemos decir cómo sucedía, pero sabía en qué momento tenía que hablar, en qué momento tenía que actuar, en qué momento tenía que enseñar o que explicar una enseñanza que otro estaba dando o que él mismo estaba dando. Porque por la Escritura sabemos que cada creyente tiene cuando menos un don, pero hay quienes tienen varios. Eso estoy hablando hoy. Y en aquel tiempo igual. El apóstol Pablo fue un hombre que tenía muchos dones. Tenía el don de lenguas. Él mismo dice, yo hablo más lenguas que todos. También tenía el don de hacer milagros. Como vemos varias ocasiones que él hizo milagros. Tenía el don de profecía también. O sea, hay veces que una persona tiene varios dones, pero no hay un solo creyente que no tenga ningún don. En aquellos tiempos, dones milagrosos. Hoy, dones del Espíritu, ¿sí? Que el Espíritu Santo sigue otorgando, pero que ya no son el resultado de un milagro. Por ejemplo, si tú tienes el don de evangelismo, ¿sí? Para poderlo ejercer, pues tienes que entender muy bien el evangelio. Tienes que prepararte, tienes que poderlo explicar, porque a veces se confunde el hablar de cosas de Dios como testificar o como predicar el evangelio. Una cosa es que tú digas, por ejemplo, oye, ¿te gustaría reunirte? Te invito a mi reunión, o ¿qué haces el domingo? Oye, lees la Biblia. Eso es entrar en el tema, pero eso no es predicar el evangelio. O sea, cuando tú predicas el evangelio es porque a la persona le muestras, primero, que está perdido. Segundo, que no tiene manera de salvarse a sí mismo. Tercero, que Cristo hizo todo lo necesario para salvarlo. Cuarto, que él necesita arrepentirse para que pueda obtener el don de la salvación. Y quinto, que después de arrepentirse, tiene que entregarse a Cristo. Entonces, eso tú lo tienes que poder enseñar y mostrar con la Escritura. No así como lo estoy yo diciendo nada más. Porque la persona necesita que tú le pruebes, que tú le digas, mira, Dios dice esto. Tú eres pecador, mira Romanos 3:23. No hay otra forma de ser salvo, no hay otro nombre más que Jesús, Hechos 4:12. El castigo por tus pecados es la muerte, Romanos 6:23. Y así cada uno de los textos que apoyan estas verdades tienes que conocerlos para podérselos enseñar. Hace rato decía Karina, me quedé pensando, porque muchas veces lo hemos comentado, acerca de estas dos personas, se fueron sin hacer decisión. No, sí hicieron decisión. Fue la de no recibir a Cristo. Esa fue la decisión. No es la que queremos, pero esa fue. No hay una persona que se vaya sin decisión. Cuando tú le predicas el evangelio, o se entrega a Cristo o no se entrega. Si se entrega a Cristo, decimos, hizo una decisión por Cristo. Si no se entrega, decimos, no recibió a Cristo, lo rechazó. ¿Sí? Por diferentes razones, ¿no? Ya se comentaron algunas de ellas. Otros dones mencionados por el apóstol, dice el versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y esto es muy importante, porque los dones, algunos son atractivos. Imagínate, toda la vida vivimos aquí en la frontera y queremos hablar inglés y no lo logramos. ¿Sí? Y de pronto, Señor, dame el don de lenguas, ¿no? Pues para hablar inglés sin necesidad de estudiar, porque los que hablaban en lenguas hablaban otros idiomas que ellos no conocían por estudio. ¿Sí? Entonces, las lenguas tenían un propósito, era para dar testimonio a los incrédulos. ¿Se acuerdan el día de Pentecostés que se derramó el Espíritu Santo y todos los que estaban reunidos empezaron a hablar en otras lenguas?
pero no eran otras lenguas extrañas, así como algunos creen, marcianas o venusinas, no, eran lenguas de los que estaban ahí reunidos, que venían, eran judíos que vivían en otras partes y que venían a las fiestas nacionales, como la fiesta de Pentecostés o de los panes sin levadura, etcétera, y que de pronto empezaron a escuchar el evangelio. Claro, si ellos hablaban hebreo y escuchaban el evangelio en hebreo, pues no sería nada extraordinario. Pero si ellos, aparte de hablar hebreo, hablaban el idioma del país donde se habían desarrollado, por ejemplo, francés, alemán, inglés, y empezaban a oír a estos hablándole francés, el francés decía, oye, ¿cómo saben mi idioma? ¿Sí? Y luego más, ¿de dónde son todos estos? No, pues son de este lugar de Galilea. ¿Y de Galilea puede venir algo bueno? Pues si los galileos son incultos, ¿de dónde traen estos toda esta sabiduría? Y los que no entendían, claro, decían, no, hombre, están borrachos. ¿Sí? Y entonces, el punto es que las lenguas eran idiomas conocidos por los que estaban ahí. ¿Qué sentido tendría que una persona se pare a hablar en un idioma que nadie entiende? Dice el apóstol Pablo dice, yo en la iglesia prefiero hablar unas cuantas palabras en un idioma conocido que 10,000 palabras en un idioma desconocido, o sea que nadie entiende, porque lo que quiero es la edificación de la iglesia. Y entonces, si se habla en un idioma que la iglesia, que los creyentes no entienden, pues sí se quedan admirados, pero sin entendimiento. No hay edificación, no hay enseñanza. Entonces, algunos hablaban en lenguas y eso era muy atractivo. Oye, qué padre hablar en lenguas. Y otro decía, no, a mí me parece mejor el don de profecía, porque en el don de profecía tú puedes decir cosas que van a suceder y que no tienes forma de saberlo, y eso te trae mucho reconocimiento, mucha admiración. Oye, él es el profeta. No, hombre, pero este habla idiomas, muchos idiomas. Entonces, el apóstol Pablo dice, los dones, en primer lugar, no se pueden obtener a voluntad. Yo quiero tener tal don. No, el Espíritu Santo da a cada uno como Él quiere. Punto. Nos llama mucho la atención un don, o les llamaba a ellos mucho la atención un don, pero no lo tenían, pues no lo podían tener, porque eso lo daba el Espíritu Santo. El hacer milagros es un don que no nos merece o no necesita, mejor dicho, ninguna explicación. El de profecía sí implicaba el anuncio de eventos futuros, implicaba también la predicación, pero también el anuncio de eventos futuros. Y hay algunos casos que se mencionan en la Biblia en donde había personas que eran profetas. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, Agabo? Agabo profetizó una situación terrible que iba a venir después. Él tenía el don de profecía. Y hay otros que se mencionan, no muchos, se mencionan por nombre como 4 personas, entre ellas Agabo, que tenían el don de profecía. El don de discernimiento de espíritus. Es decir, cuando una persona está hablando, habla por medio del Espíritu Santo, está siendo guiada por medio del Espíritu Santo. Fíjese que hubo un tiempo cuando se inició el movimiento carismático, se puso mucho de moda el hablar lenguas, precisamente el don de lenguas. Y muchos decían hablar en lenguas. Y no solamente decían hablar en lenguas, sino que decían, si tú eres bautizado por el Espíritu Santo, tienes que hablar en lenguas. Si no has hablado en lenguas, entonces no tienes al Espíritu Santo. Esa era su doctrina. Y una vez una persona que era maestro de hebreo en un seminario, fue a una reunión de estas y de pronto una persona se paró y empezó a hablar en un idioma que nadie entendía. Es que tiene el don de lenguas. ¿Sí? Y después de que terminó, otra persona se paró y dijo que tenía el don de interpretación. Y entonces dijo, es que lo que él está diciendo es que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que no se pierda, pues eso no era ninguna interpretación, ¿sí? Pero la persona que estaba ahí, que era maestro de hebreo, levantó la mano y dijo, ustedes no saben lo que están diciendo. Esta persona, todo lo que ha dicho en hebreo son blasfemias. ¿Sí? Y ellos no lo entendían, ellos no lo sabían.
pero según ellos era el don de lenguas dado por el Espíritu Santo. Entonces, el don de lenguas y todos los demás dones podían ser manifestaciones también que aparecían en otras personas, pero que no eran los dones del Espíritu. Entonces, discernir esto, ¿cómo le hago? Hoy con la palabra de Dios, arrojas la luz de la palabra de Dios y te muestra si la persona es un farsante, si lo que está diciendo es correcto o si está quebrantando la palabra de Dios. Pero en ese tiempo no había esa forma de hacerlo. Entonces, pero había personas que recibían el don del discernimiento de espíritus. Entonces, de manera milagrosa, podían saber perfectamente si una persona estaba hablando guiado por el Espíritu Santo o guiado por algún otro espíritu. Hay diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Fíjense, el uso de los dones también se deja ver más adelante, lo vamos a ver en el capítulo 14, si no recuerdo, en que si una persona dice, tiene el don de lenguas, pero no hay quien tenga el don de interpretación, cállese en la congregación. ¿Por qué? Porque ¿qué caso tiene que hable si nadie le va a entender? Entonces, si hay un don de lenguas, tiene que haber un don de interpretación para que todos reciban conocimiento. Eso nos muestra que los dones, había dones que la persona podía controlar y decir, no hay quien interprete, yo tengo revelación a través del don de lenguas, pero me la guardo porque si yo hablo, pues nadie va a entender. Inclusive ni la persona, porque las lenguas no la entendía la persona que la hablaba. Las hablaba milagrosamente, pero por eso se requería alguien que interpretara, tanto para el que hablaba como para los que estaban escuchando. Finalmente dice a todos ellos, son repartidos por el Espíritu Santo como Él quiere. Así como hay diversidad de dones, también hay diversidad de miembros que forman el cuerpo. Este pasaje también, aparte de los dones espirituales, trata mucho con la iglesia y presentándola con la figura de un cuerpo. Acuérdense que en la iglesia se utilizan cuando menos dos figuras para representar a la iglesia: un edificio o un cuerpo humano. Cuando se representa la iglesia como un edificio, Jesús es el cimiento, es el fundamento, y todos los creyentes somos piedras que formamos parte del edificio, como Pedro. Tú eres piedra, tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice Jesús, edificaré mi iglesia. Jesús es la roca, Pedro es una piedra como nosotros, como cualquiera de nosotros. Cuando la iglesia se representa con un cuerpo, entonces Cristo es la cabeza, ¿sí? Y cada uno de nosotros miembros de ese cuerpo. Hay diversidad de dones y también esa diversidad tiene que ver con la diversidad de miembros que forman parte del cuerpo. Y la diversidad que existe en el cuerpo de Cristo no nulifica la unidad de la iglesia. Para ilustrar esto, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo utiliza el cuerpo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Dice la palabra bautizados, significa sumergidos. La palabra bautizar significa sumergir. Entonces, todos fuimos bautizados, sumergidos en un cuerpo. O sea, el cuerpo está aquí formado, es la iglesia. Esta persona es un incrédulo. Le predicas el evangelio, recibe a Jesucristo y el Espíritu Santo lo sumerge en el cuerpo. A partir de ese momento él ya es parte de la iglesia, es un miembro más del cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo hay unidad. Ya no hay separación por raza ni por condición social, porque eres miembro del cuerpo que es la iglesia. Así seas judío, o seas griego, o seas esclavo o libre, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Una persona pasa a formar parte de la iglesia de Cristo en ese mismo momento en que se arrepiente de sus pecados y se entrega al Señor Jesucristo aceptándolo como Señor y Salvador. A esa inclusión de esta persona, Dios le llama el bautismo del Espíritu. Si entendemos esto, la pregunta sería, ¿nosotros
hemos sido bautizados por el Espíritu Santo? Si tenemos a Cristo, estamos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Sí? El día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo y hubo una manifestación visible donde se asentaron lenguas de fuego, lengüetas de fuego sobre cada uno de los que estaban ahí reunidos. Eso se pudo ver. Probablemente, porque no lo dice la Escritura, probablemente una manifestación externa que pudiera indicar que aquello venía de arriba, venía de Dios, que era algo extraordinario. E inclusive acomodaría con las palabras de Jesús, del Nuevo Testamento, que dice que Jesús nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Entonces, aunque el fuego no tiene esa relación con las lengüetas de fuego, sino más bien con el infierno, porque Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo a los que lo recibimos, y a los que lo rechazan quedan sumergidos o bautizados en el infierno, en el fuego del infierno. Entonces, pero esa fue una manifestación visible, milagrosa. Y la otra también fue el hablar en lenguas. Antes de eso, aquel grupo que estaba reunido ahí ya habían creído en el Señor Jesucristo. Ya se habían arrepentido de sus pecados, pero no tenían al Espíritu Santo de Dios. En ese momento el Espíritu Santo de Dios se derramó. Es el advenimiento del Espíritu Santo al mundo, como fue el advenimiento de Jesucristo al mundo cuando Él nació. Él vino, cumplió su ministerio, partió. Si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendría, dijo. Entonces, Él terminó su ministerio, se fue, y entonces bajó el Espíritu Santo para cumplir su ministerio en la iglesia. Y entonces los capacitó para predicar el Evangelio con poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todo Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo se derrama ese día y los creyentes fueron bautizados en el Espíritu Santo, porque allí se inició la iglesia. Ahí se empezó a formar la iglesia. A partir de ese momento, desde el momento en que una persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo viene a él. No hay otro acontecimiento semejante al que fue el día de Pentecostés. No va a pasar eso otra vez. Como no se vuelve a repetir el nacimiento de Cristo. Cristo nació una vez, hubo manifestaciones, los ángeles aparecieron, los pastores escucharon el canto de los ángeles, fueron a Jerusalén y notificaron lo que había escuchado y lo que había sucedido. Eso pasó una sola vez. El derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés ocurrió una sola vez, no tiene por qué volver a ocurrir. Hoy cada persona recibe el Espíritu Santo en el momento en que se convierte a Cristo. Pero cuando ocurrió por primera vez, y aún ahora, es el cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo les dijo en Juan capítulo 14, versículos 16 al 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, fíjense, para que esté con vosotros para siempre. Y es interesante, ¿por qué para que esté con vosotros para siempre? Porque en el Antiguo Testamento, en la dispensación del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía a una persona para que realizara un cierto trabajo que Dios quería que realizara, pero se retiraba de él cuando ese trabajo había terminado, o se retiraba de la persona cuando la persona se desviaba y caía en algún pecado. Por eso David en el Salmo 51 dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero hoy eso no va a pasar. El Espíritu Santo, aunque nosotros fallemos, no se va a ir de nosotros, porque la promesa fue para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, y aquí viene la diferencia, porque mora con vosotros, ¿sí? Mora con vosotros, como con David, pero estará en vosotros.
Es diferente con que en. Con estaba con ellos y se iba si era necesario. En está dentro de la persona, viviendo dentro de la persona para siempre. Estará con vosotros para siempre. Y esto ocurrió por primera vez ese día de Pentecostés, que es cuando se empezó a formar la iglesia. Antes de eso, la iglesia se había mencionado en un tiempo futuro, como algo que no existía. Mateo 16, 18 dice el Señor, sobre esta roca edificaré. O sea, no está todavía edificada. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a partir del día de Pentecostés, la iglesia se empieza a mencionar ya como existente. Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia, o sea, la iglesia ya existía. ¿Quién los añadía en la iglesia? El Señor los añadía. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los introducía en la iglesia a los que habían de ser salvos. El día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu, podemos decir que trajo dos experiencias. Una, el bautismo del Espíritu Santo, que fue el inicio de la formación de la iglesia, pero también el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo que nosotros llamamos, se llama en las Escrituras, la llenura del Espíritu. O sea, tienes al Espíritu, lo recibiste desde que te entregaste a Cristo. Pero la pregunta es, ¿el Espíritu Santo te controla o tú controlas tu vida? Porque el Espíritu Santo ahí va a estar, no se va a ir, pero existe la posibilidad de que tú le niegues el lugar que le corresponde. Dice, por ejemplo, no entristezcáis al Espíritu. El Espíritu no se va a ir, pero lo puedes entristecer. ¿Qué es entristecer al Espíritu? Es que tú hagas lo que Él no quiere que hagas. ¿Sí? Hay otro pecado que puedes cometer contra el Espíritu, que podemos cometer contra el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. También el Espíritu se puede apagar. ¿Cómo lo entendemos? El Espíritu que se apague, como una flama que está en toda su intensidad y tú le bajas la intensidad. No la apagas, no la desapareces, pero pierde tanto poder que ya no es mucho lo que puede hacer. Pon en la hornilla de menos calor, pon a cocinar algo y vas a ver, ahí te vas a tardar. Entonces lo cambias a la que tiene todo el poder. Entonces, ser lleno por el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo es estar controlado por el Espíritu Santo. Y cuando está controlado por el Espíritu Santo, no lo entristeces porque no haces lo que Él no quiere que hagas. Y no lo apagas porque tú haces lo que Él quiere que hagas. Si Él te mueve a predicar el Evangelio y tú no lo predicas, por diferentes razones, por temor, por vergüenza, por el que diré, por lo que tú quieras, estás apagando el Espíritu. Él dice, habla, y tú dices, no, ahorita no. Y entonces estás apagando el Espíritu. Entonces, pero el Espíritu no se va a ir de ti. Sin embargo, sí queremos y deseamos que el Espíritu Santo nos controle. Y eso depende de nosotros, de que nosotros vivamos. Si nosotros vivimos una vida limpia, el Espíritu Santo nos va a controlar. No tenemos que hacer nada en particular, nada especial para que Él nos controle. Solamente vivir una vida limpia, obediente, y Él va a tener el control de ti. Como un instrumento de tu cocina, como un cuchillo, como un tenedor, como una cuchara, que si está sucia, pues no la usas. Tú la ves sucia, pues no vas a tomar esa cuchara o ese utensilio. Tiene que estar limpio para que tú lo puedas usar. Para que el Espíritu Santo nos use, necesitamos estar limpios. No es que necesitemos no ser pecadores, pues somos pecadores. Pero si cada vez que tú cometes un pecado, te das cuenta, te arrepientes y le pides perdón al Señor. Y si hay que pedirle perdón a alguien, lo haces y arreglas tu problema con otro, tú permaneces limpio. Es solo un momento en el cual perdiste tu comunión con el Señor, pero la recuperas tan pronto, aplicas la técnica de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, se empieza a formar la iglesia y
Y viene esa unidad de la cual Pablo está hablando aquí y que el Señor Jesús quería, porque en la oración que él hace en Juan capítulo 17, él le pide a su Padre, dice, para que todos sean uno. No eran uno en ese momento, eran creyentes, pero no estaban unidos, ¿sí? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Aquí está hablando implícitamente de la iglesia, porque en la iglesia es donde hay unidad, donde todos somos miembros los unos de los otros y miembros del cuerpo, y ya no hay diferencias en el cuerpo. Todos llenos del Espíritu Santo fueron el día de Pentecostés. Fue un don milagroso en el cual esa llenura del Espíritu se manifestó precisamente haciéndolos hablar en lenguas, predicando el Evangelio en lenguas desconocidas para ellos. Y este milagro se repitió en la casa de Cornelio, el centurión. Y ahí el propósito era que los judíos pudieran darse cuenta que también los gentiles estaban considerados en el plan de Dios. Que el plan de Dios de la salvación no era solo para los judíos. ¿Cómo podían los judíos reconocer que también los gentiles estaban incluidos en el plan de Dios para la salvación? Pues cuando ellos vieron que en ellos se producían las mismas cosas que ellos habían experimentado. Dice Hechos 10, 45 y 46. Y los fieles de la circuncisión, eran judíos, que habían venido con Pedro a la casa de Cornelio, se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Cuando los gentiles, tuvieron esta misma experiencia y los judíos lo vieron, reconocieron, los gentiles también forman parte del plan de Dios. La experiencia de ser bautizada por el Espíritu Santo ya la tiene cada creyente. Y es la inclusión que hace el Espíritu Santo del creyente en el cuerpo de Cristo. No se necesita volver a tener esa experiencia de ser bautizado, pero sí ser lleno del Espíritu. Eso sí es algo que se pierde y se recupera. Por eso en Efesios 5:18, el apóstol Pablo hace esta exhortación a los creyentes. Ya eran creyentes. Y les dice, no os embriaguéis con vino. ¿Por qué hizo la comparación con el vino? Porque una persona embriagada está controlada por el vino. El vino la controla. Por eso la persona hace cosas y dice cosas que no haría en su sano juicio. No las haría, pero el vino lo impulsa a hacer esas cosas. Dice, bueno, si alguien te va a manejar, si alguien te va a controlar, que no sea el vino. Y podríamos decir inclusive que no sea la ira la que te controle, que no sea la ambición, ¿sí? El deseo de tener muchas cosas, sino que te controle el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es ser controlado. La comparación con el vino nos muestra que lleno significa controlado. Porque si lleno, si hablara de capacidad, entonces ¿cuándo estamos llenos de vino? ¿Cuando ya se nos sale por las orejas o cuándo? Se tomas tanto, que ya te llenaste y te empieza a salir por aquí. No, ¿verdad? O sea, lleno de vino es estar controlado por el vino. Lleno del Espíritu Santo es estar controlado por el Espíritu Santo. ¿Sí? El texto te pone una analogía que nos hace entender la palabra lleno, para que no nos confundamos. Aparte, porque el Espíritu Santo no es una sustancia, no es un líquido. El Espíritu Santo es una persona. Y una persona no te llena, pero sí te controla. ¿Sí? Y es lo que Dios quiere que suceda. Pablo entonces les habla de la funcionalidad de la iglesia. Sí, la iglesia hay unidad en la iglesia, es un solo cuerpo, pero no es un solo miembro, sino muchos miembros. Y hay una interdependencia entre todos ellos, desarrollando cada miembro su función para bien de todo el cuerpo. Pablo continúa desarrollando su argumento con el propósito que no haya desavenencia en la iglesia. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo,
¿Por eso no será del cuerpo? Son frases muy sencillas, no requieren una explicación. Obviamente las respuestas están implícitas. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Dónde estaría la capacidad auditiva del cuerpo si toda su capacidad fuera la visión? Si todo fuese oído, pues ¿dónde estaría el olfato? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. La posición de cada miembro en el cuerpo es decidida por Dios, no depende de los creyentes. Pero fíjense qué importantes, todos estos textos nos muestran una cosa. Nadie en la iglesia es sin importancia. Ninguna persona, ningún creyente. Tal vez hay algunos que nos llamen más la atención. Tenemos la tendencia a ponerle los ojos en los que predican, en los que se paran al frente, en los que dirigen cantos. Y todos los que estamos sentados, todos los demás que estamos ahí en ese momento, que no somos importantes. Si todo fuese ojo, o bueno, vamos a ponerlo mejor, si todo fuese boca que habla, ¿sí? Pues entonces, ¿dónde estarían todos los demás miembros del cuerpo? Estar ahí sentado no es ser un inútil. Estar ahí sentado no es que no sirvo para nada. No dejando de reunirnos, dice la Escritura. Si yo no me reúno por lo que tú quieras, estás faltando a un mandamiento del Señor. Y tú ahí sentado escuchas testimonios que te edifican. Tienes la oportunidad de manifestar tu agradecimiento y tu alabanza a Dios por medio de los cantos. Tienes la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y ser edificado. Siempre y cuando pongas tanta atención que seas capaz de detectar cuando el que está al frente se equivoca, cuando el que está al frente dice algo que a ti no te quedó muy claro, y tienes el valor y tienes el interés necesario para acercarte al final y decir, oye, ¿sabes qué? Esto que dijiste no lo entendí, no me quedó claro, o yo entendí esto, estoy bien. Entonces das la oportunidad de confirmar que sí lo entendiste bien, o rectificarte a ti que no lo entendiste bien, o rectificar que no lo dije bien. Te dije otra cosa, dije una costra porosa en lugar de decir una cosa por otra, ¿verdad? Si eso pasa, nos pasa eso. Pero sí hay algunas manifestaciones de los creyentes que llaman mucho la atención y todos queremos eso porque creemos que los reflectores estén sobre nosotros. Así como están sobre aquel, yo quiero que estén también sobre mí. Todos somos importantes en el cuerpo. ¿Sí? Si no hubiera alguien que se ocupa del sonido, de traer una bocina, todos los domingos cargar con una bocina, traer un micrófono, ¿qué haríamos? Tendríamos un problema de que, a ver, no te oigo, grítame. ¿Sí? No le damos a veces importancia, es una parte importante del cuerpo. Cualquier cosa que tú hagas es importante. Hazlo para el Señor. No menosprecies lo que haces y otro no menosprecie lo que hace otro, sino ve qué puedes hacer tú. ¿Para qué te capacitó a ti el Señor? Y haz esa parte, porque si tú no la haces, el cuerpo tiene una falta, que es tu función. Es como si de pronto dices, bueno, pues con el ojo izquierdo no veo, pero con el derecho sí veo poquito. Bueno, pues está limitado. Lo bueno sería ver con los dos ojos. Si tú vas con el oculista y te dice, mire, yo lo puedo atender, ¿qué quiere? ¿Ver por un ojo o ver por los dos? Por uno. No, ¿verdad? No, digamos, no, por los dos. Si veo por uno, voy a estar limitado. Su visión periférica, no, pues la quiero tener porque si no, imagínense, por acá me llegan y ni cuenta me doy. Así cada miembro del cuerpo tiene una función y Pablo se encarga de estar diciéndonos aquí que todos los miembros del cuerpo son importantes. No nada más aquellos que llamen la atención. Porque si todos fueran un solo miembro, pues ¿dónde estaría el cuerpo? Ya no había cuerpo.
pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Que eso nos quede claro. No podemos decirle a ningún creyente, tú no te necesito. Te necesitamos, por eso te queremos ver aquí. Porque nosotros te necesitamos a ti y tú nos necesitas a nosotros. Por eso debemos estar todos, escuchar, todos participar. Esto que hemos hecho de las preguntas, esto, son intentos de que todos participen, de que sepan que pueden participar. No teman equivocarse. ¿Cuál es el problema? Todos nos equivocamos. ¿Sí? Entonces es importante que entendamos que todos los miembros del cuerpo son importantes. No podemos decirle a ninguno no te necesito. ¿Tú le dirías a tus pies que no los necesitas? No. ¿Pero te gustaría exhibir tus pies? Una persona, me acuerdo que siempre decía, ay, mi esposa tiene los pies bien feos. No sé, nunca le vi los pies, pero ella decía eso siempre. Y decía, lo único que me trae consuelo es Romanos 10:15, que dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, porque su esposo era un misionero. Entonces, es lo único que me trae consuelo, que Dios dice que sus pies son hermosos porque anuncia el evangelio. Pero pues yo no sé si hay personas que digan, ay, mis pies están tan bonitos que yo los quiero exhibir. Y entonces se compra unas chanclas de esas donde se vean los pies, se pinta las uñas, y porque le encanta mostrar sus pies. Y otro dice, no, yo los escondo mejor, yo me compro un zapato que me cubra todo, porque no quiero que se me vean los pies. Pero si no tuvieras pies, no te podrías trasladar de un lugar a otro. Y la iglesia tiene que tener pies. Es decir, hombres y mujeres que caminan llevando el evangelio a otras partes y que entonces sus pies se convierten en un miembro hermoso del cuerpo de Cristo. Finalmente, Pablo termina explicando el cuidado y el trato que debemos tener con todos los miembros del cuerpo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Cuál crees tú que sería un miembro más débil de tu cuerpo? Yo pensé inmediatamente que los ojos, porque los ojos hay que cuidarlos, porque cualquier cosita de pronto te los puede dañar. Y entonces los protegemos, los cuidamos, hace mucho sol, nos ponemos lentes de sol, los traemos resecos, nos ponemos gotitas, los cuidamos. ¿Por qué? Porque no queremos que se dañen, porque son útiles para el cuerpo. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Bueno, todo esto lo entendemos en relación con nuestro cuerpo, pero tiene una aplicación con la iglesia. Todos los miembros del cuerpo son importantes, del cuerpo de Cristo, y todos deben de ser tratados con honor. ¿Sí? Y si son débiles, hay que cuidarlos. ¿Sí? El que es débil de conciencia, por ejemplo, y que se tropieza si me ve a mí que vengo sin corbata, pues me traigo la corbata todos los domingos, para no tropezar a mi hermano débil que piensa que cómo se atreve a pararse al frente sin corbata. ¿Sí? Sí, porque hay quienes, para quienes eso es muy importante. ¿Sí? Una persona, conocí un misionero que no usaba corbata, nunca usaba corbata. Y entonces le preguntaron, pues les llamó la atención, oiga, hermano, ¿por qué usted nunca usa corbata? Dijo, porque la corbata no tiene ningún propósito. ¿Sí? No tiene ningún propósito. Es simplemente un adorno y yo puedo prescindir de ello. Y siempre traía botonada su camisa, pero nunca utilizaba corbata. Bueno, era su manera de pensar, ¿no? Pero llamaba la atención y despertó curiosidad, pero nadie por eso pensó que él estaba pecando, que se iba a apartar del Señor porque él no usaba corbata, ¿no? Pero hay situaciones que, por ejemplo, lo vimos, comer carne sacrificada a los ídolos,
puede tropezar a uno que cree que te estás contaminando con el ídolo. Y tú dices, no, yo sé que el ídolo no es nada y que Dios es dueño de todo, pero por él me voy a privar de comer carne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo quiero tropezar, porque es un hermano débil. ¿Qué puedo hacer con un hermano débil? Instruirlo en la palabra, para que se fortalezca, para que entienda que hay ciertas cosas que él considera que son pecados que no lo son. Y otros que a lo mejor no sabe que sí son pecados y los comete, bueno, que sepa que esos sí son pecados. Pero ¿cómo lo haces? Pues como Pablo lo hacía con los corintios, enseñando. No hay otra manera, compartiendo el conocimiento. Es importante mencionar que para la mayoría hay partes del cuerpo no muy agraciadas, pero muy útiles, y tratamos de protegerlos y cubrirlos muy bien. Dice el versículo 24, porque los que en nosotros, habla del cuerpo, son más decorosos, pues no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, ¿verdad? Bueno, algunos ocultan sus orejas porque no les parecen muy apropiadas y se dejan el pelo largo y, ¿por qué? Para taparme las orejas. Bueno, está bien porque es mejor dejarse el pelo largo poquito que tape la oreja que ponerse orejeras, ¿no? Sobre todo en tiempo de calor. Pero hay creyentes, fíjense, en el Nuevo Testamento que se mencionan solo una vez, pero son mencionados en la palabra de Dios. ¿No es eso un honor grande? Pero no son personas como Pablo, del cual podemos hablar de un gran ministerio y de llevar el evangelio a todos los lugares del mundo conocidos en su época. No era un apóstol Pedro que tuvo un ministerio entre los judíos. No, son personas que se mencionan una sola vez tal vez. Por ejemplo, Febe. ¿Se acuerdan de Febe que Pablo la menciona y la recomienda porque ha servido y sirve a los santos? Onesífero, que lo ayudó cuando otros se alejaron. Fuera de Onesífero, mencionado esa vez, Febe, Estéfanas, dedicadas al servicio de los santos. No se vuelven a mencionar, pero fíjense qué honor tuvieron al ser mencionados en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? Los que eran de menor honor, Dios les dio un honor especial. Para que todos podamos darnos cuenta que cualquier servicio que hagamos para el Señor vale la pena y Él lo toma en cuenta. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él le envidian. No, todos los miembros con él se gozan, ¿verdad? Pero sucede lo contrario, por eso decía, luego sucede que alguien recibe honra. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando aquel creyente que vendió sus posesiones y las entregó a los discípulos, pues obviamente fue honrado y mostrado como un creyente entregado, y Ananías y Zafira tuvieron envidia de eso y dijeron, ay, yo también queremos que a nosotros nos pongan en alto. ¿Qué hacemos? Pues vamos a vender el terrenito que tenemos ahí, que vale 100, ¿sí? Lo vendemos en 100, decimos que lo vendimos en 50 y damos los 50. Entonces ya iba un engaño de por medio buscando ¿qué? La honra que el otro había tenido, de una manera natural. Si alguien recibe honra, gózate con ello. No lo envidies, gózate. Si Dios quiere que tú la recibas, tú también la recibirás en tu momento, en su momento. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno tenemos una relación personal con el cuerpo. Aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan también, ¿sí? Los que administran, los que tienen don de lenguas. Claro, los corintios preferían el don de lenguas. Tenían un problema con eso, ¿eh? Por eso Pablo trata este asunto, porque le daban tanta importancia al don de lenguas que caían en el desorden y caían en la autoproclamación
y en el pensar, ¿sí?, que eran superiores a los demás porque ellos tenían el don de lenguas. Dios no otorga un don a nadie de ningún tipo para que sobresalgas arriba de los demás. Lo hace para que les sirva a los demás, para provecho. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? Obviamente no. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? Tampoco. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad, pues, los dones mejores. A ver, esto es importante. Procurad, pues, los dones mejores. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que el Espíritu Santo da el don a quien Él quiere. Entonces, procurar los dones mejores no quiere decir que yo digo, a ver, de los dones, ¿cuál me gusta? Este lo quiero yo. No, no se trata de eso. Entonces, ¿qué significa procurar los dones mejores? Significa dar lugar a los dones que en el momento son más provechosos. Por ejemplo, dice la Escritura, más adelante lo veremos en el otro capítulo, si en la iglesia entra un incrédulo y todos hablan en lenguas, ¿qué dirá? Pues que están locos, no los entiende, ¿sí? Pero si todos profetizan, entonces puede ser que él se convierta, se entregue al Señor y lo adore. Y cuando leo esto me acuerdo hace muchos años en la Arena Coliseo en Monterrey, hubo una campaña evangelística. Asistió mucha gente, la Arena Coliseo es grande, no sé cuánta gente cabe, pero ahí se celebran funciones de lucha y de box y todo eso. Entonces fue una campaña, predicó una persona muy bien el evangelio, invitó a recibir a Cristo y mucha gente levantó la mano, mucha gente. Pero al final, ya para cerrar la reunión, le dieron, como era un evento organizado por varias iglesias evangélicas de Monterrey, entonces había varios líderes participando. Y en la plataforma le dieron la oración final a un pentecostés. Cuando él empezó a orar, se empezó a hacer tal desorden de gente hablando al mismo tiempo. Ya saben que luego ellos todos oran al mismo tiempo, ¿eh?, a voz en cuello, y otros aplaudiendo, que la gente que había hecho decisión se asustó y se fueron. No hubo oportunidad de trabajar con ellos. O sea, se echó a perder un trabajo por causa de esta actitud de estas personas. Entonces, Pablo dice claramente, esto podía pasar en Corinto. Por eso dice, si entra un indocto y todos están hablando en lenguas, quiere decir que había un problema ahí con el don de lenguas. Entonces, él va a decir que están locos y se va a ir. Pero si profetizan, y luego puso otra regla, si una persona habla en lenguas, pero no hay quien interprete, cállese en la reunión, no hable. Entonces no era que los dones, vamos a manejarlos para llamar la atención, tienen un propósito, son para provecho. Y finalmente desaparecieron. Yo concluyo que así es por los demás textos que vienen más adelante, pero simple y sencillamente porque Pablo, teniendo el don de sanidad, está registrado en la Escritura que hubo miembros de su equipo a los cuales dejó enfermos. Dejé a Trófimo, dejé enfermo en Mileto. ¿Por qué lo dejó enfermo? Si tenía el don de sanidad, ¿por qué no lo sanó? Porque a esas alturas él ya no tenía el don de sanidad. O sea, habían desaparecido esos dones porque ya no eran necesarios. Y en el siguiente capítulo vamos a ver precisamente puntos claros con respecto a que los dones cesarían. Hay gente que piensa que no, pero no tiene un fundamento, tiene una inferencia o muchas inferencias, pero no fundamentos bíblicos. Que Dios los guarde.